Bueno, vamos a comenzar con esta segunda sesión del Círculo de Estudio de Ser y Tiempo de Heidegger, después de un largo retraso debido a que tuve un pendiente académico. Y bueno, mi nombre es Yankel Peralta, soy filósofo y en la descripción les pongo ahí algún link a mi página personal por si quieren ver con más detalle mi perfil eh, de investigador, pues, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar los parágrafos 5 y 6 que abren el capítulo segundo de Ser y Tiempo. El capítulo como tal se titula La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y su plan. Y bueno, pues comencemos. Bueno, el parágrafo quinto lleva por título La analítica ontológica del Dasein como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. Y bueno, la primera cuestión que Heidegger quiere pues abordar es la relativa a la dificultad para conocer el modo de ser del Dasein, ¿no? Recordemos que el Dasein comprende su propio ser por vía de la existencia y que es a partir de esta comprensión que interpreta pues el sentido del ser en general, ¿no? El problema, dice Heidegger, es que esta proximidad que el Dasein tiene respecto de su propia existencia no necesariamente implica una cercanía o una adecuada interpretación del ser, ¿no? Y es que el Dasein comprende su existencia en relación con el mundo o de la forma en que el mundo se refleja en su existencia, ¿no? Y este reflejo puede acaso, diríamos, distorsionar la comprensión ontológica propiamente dicha. Ya veremos que ese es el caso muy claro de la ontología griega, pero ya llegaremos a ello. La cuestión es entonces, ¿cuál será la comprensión existencial más adecuada para el conocimiento del modo de ser del Dasein en lo que atañe a su eh, preeminencia ontológica? El Dasein posee, pues, diversas interpretaciones de su existencia y algunas de ellas pues son ontológicamente más desarrolladas que otras, ¿no? Presumiblemente una interpretación del Dasein ontológicamente desarrollada es o sería aquella que revela o se aproxima más a revelar las estructuras esenciales de su existencia. Por supuesto, se trata para Heidegger de estructuras esenciales con miras a la pesquisa ontológica llevada a cabo por él, ¿no? O sea, por Heidegger. Por lo tanto, Heidegger no pretende agotar aquí o ser exhaustivo aquí en relación con el conocimiento de tales estructuras, ¿no? Pero sí pretende partir de las que sean ontológicamente significativas en cuanto existencialmente esenciales. La cuestión se traduce entonces en cómo detectar tales estructuras esenciales, ¿no? Para ello, Heidegger toma una precaución para evitar tomar sesgadamente y por anticipado lo que pudiera parecer esencial al Dasein, ¿no? Entre otras cosas, eso explica que evite referirse al Dasein como ser humano, siempre que tal modo de hablar podría traer a colación pues representaciones comunes como que el ser humano es esencialmente racional o un ser político o un animal que posee lenguaje, etcétera, ¿no? En este sentido, la ruta que Heidegger decide tomar es la de aproximarse al Dasein en su, dice, cotidianidad media. Y aquí pues podríamos preguntarnos, y tal vez Heidegger lo responda más adelante, ¿cómo sabe Heidegger qué rasgos son cotidianos y cuáles de ellos se revelan además como existencialmente esenciales, ¿no? Y bueno, por lo menos esto dice, o medio lo responde Heidegger, y dice, son esenciales las estructuras que se mantienen en todo modo de ser del Dasein y en cuanto son además determinantes de su ser. Este es el enfoque de la analítica existencial que propone Heidegger. La idea es pues obtener un insumo provisional, diríamos, con miras a la interpretación del sentido del ser. Y ese es el objetivo fundamental de la primera sección, de la primera parte de Ser y Tiempo, ¿no? Solo hasta la segunda parte se reinterpretará este insumo existencial bajo la luz ontológica de la temporeidad, ¿no? Así traduce Jorge Eduardo Rivera el término Zeitlichkeit, que es el
sentido del ser, ¿no? Bajo esta luz, las determinaciones existenciales aparecerán como modos de tal temporeidad. Hasta aquí tendremos un conocimiento del sentido del ser desde el punto de vista existencial del Dasein, ¿no? De lo que debería tratarse en una tercera parte de esta primera sección que Heidegger ya no publicó, sería o es alcanzar un conocimiento del sentido del ser en general, ¿no? Entonces, de las tres partes de la primera sección contamos solo con las dos primeras, ¿no? Para comprender, sin embargo, el carácter ontológico del tiempo es preciso, dice Heidegger, acotar o demarcar su concepto frente a la noción que Heidegger le llama vulgar del mismo, ¿no? Del tiempo. La tesis es que tal noción vulgar es una noción derivada de la temporeidad, es decir, del tiempo en cuanto a determinación ontológica del Dasein, ¿no? Ahora, la noción vulgar consiste en entender al tiempo como un espacio vacío dentro del cual ocurren cosas, es decir, como una magnitud, pues, ¿no? En ese sentido se diría que las cosas están u ocurren en el tiempo, ¿no? Desde este punto de vista, los entes se distinguen o se podrían distinguir entonces por el modo en que se encuentran en esa magnitud, ¿no? Se dice así que hay entes temporales en cuanto que ocupan solo una parte del espacio temporal, ¿no? Y hay entes intemporales o eternos, diríamos, que se encuentran a lo largo de todo el tiempo o incluso fuera de la dimensión del tiempo, ¿no? En todo caso, es esta representación que Heidegger dice que es ingenua, la que sirve de criterio de distinción ontológica entre regiones ónticas, ¿no? Y en este sentido se distinguen entre, por ejemplo, relaciones, diríamos, matemáticas, ¿no? Que estarían sustraídas al tiempo, y relaciones históricas o empíricas que estarían topológicamente ubicadas en determinadas coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y así también distinguimos los seres mortales de los inmortales, ¿no? De los dioses, por ejemplo, etcétera. Bueno, Heidegger hace aquí una, a mi juicio, ¿no? Brillante observación, y es que si el tiempo sirve efectivamente para distinguir las clases de ente o de entes, el ser de estos entes está determinado entonces en función de tal temporeidad, ¿no? Pero esto quiere decir que en relación con el ser, el concepto de tiempo no puede significar o ser análogo a la representación de un espacio vacío, dado que la distinción óntica, es decir, entre los entes en referencia al tiempo, incluye el ser de aquellos entes que están fuera del tiempo, ¿no? Con esto Heidegger pone de relieve que la determinación ontológica en el tiempo, ¿no? La temporeidad, es distinta a la consideración del tiempo como determinación del sentido del ser en general, ¿no? A esta última determinación Heidegger la denomina determinación temporaria, ¿no? En alemán el término es temporale Bestimmtheit. No se trata entonces de interpretar al ser como un ente en el tiempo. No se trata, pues, de descubrir la temporeidad del ser. Se trata de interpretar el ser en su sentido ontológico temporario, o en los términos, dice Heidegger, de la temporariedad del ser, ¿no? Temporalidad des Seins, dice, que no es lo mismo que el tiempo o que la temporeidad del Dasein simplemente como dimensión existencial, ¿no? Hasta ahora, dicho de paso, no conocemos más que el hecho de que tal temporeidad, ¿no? No consiste en el sentido del ser, o no consiste en el sentido del ser que se encuentra dentro del tiempo, como en el caso de las determinaciones quantitativas, ¿no? Que mencionábamos en la primera sesión. Y bueno, la última tarea que se plantea Heidegger es la de explicar cómo es que la temporariedad, ¿no? La temporariedad del ser, es la que se encuentra en la raíz de toda pesquisa ontológica, ¿no? Recordemos ya, o que ya van esbozadas tres tareas, ¿no? La analítica existencial del Dasein, la reinterpretación de esa analítica a la luz del tiempo, la demarcación del concepto propiamente ontológico del tiempo, y ahora finalmente la crítica de la investigación ontológica a la luz de ese concepto ontológico de tiempo, ¿no? Esta última tarea es la que constituiría la segunda sección de Ser y Tiempo, que Heidegger tampoco publicó, y es de la que Heidegger se ocupa ampliamente en esbozar, ¿no? En el siguiente parágrafo, bajo el portentoso, ¿no? Título de la
que así le llama, la tarea de una destrucción de la historia de la ontología, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, Heidegger hace notar aquí que la misma investigación ontológica, como cualquier otra indagación teórica, pues no es una posibilidad existencial del Dasein, ¿no? Pero más aún que cualquier investigación en cuanto existencialmente determinada, se encuentra, pues diríamos, regulada o modulada por la historicidad del Dasein, ¿no? Con historicidad, Heidegger no se refiere a la historia, digamos, entendida como una serie de sucesos pasados, ¿no? Que están concatenados de alguna u otra forma hacia el presente, ¿no? En cambio, Heidegger se refiere al hecho de que el pasado regula la comprensión onticontológica del Dasein, ¿no? O diríamos, o dicho de otro modo, la historicidad es el hecho de que la comprensión ontológica está siempre anticipada por la tradición hermenéutica en la que se encuentra el Dasein, ¿no? Entonces son hasta ahora dos las dimensiones que sobredeterminan la comprensión que el Dasein tiene de su propio ser, ¿no? Uno, el reflejo del mundo en su existencia, y dos, la historicidad o la tradición hermenéutica, ¿no? No obstante, Heidegger resiente aquí una peculiar dificultad relativa a la historicidad del Dasein en lo que atañe a la tradición ontológica, ¿no? Y es que dice Heidegger, la tradición ciertamente conserva lo que transmite, pero al mismo tiempo también lo encubre o lo vela en el curso de esa transmisión, ¿no? Y tal será el problema con la tradición ontológica, ¿no? Que conservando la noción antigua de ser mediante el uso de categorías griegas, esa misma noción quedará distorsionada por la fijación que tal tradición hace de ellas, ¿no? O por la forma misma en que las transmite, pues. La pregunta por el sentido del ser está, pues, oscurecida por la propia tradición que la trae a colación, ¿no? Es en esa medida que Heidegger quiere llevar a cabo una destrucción de la tradición ontológica, ¿no? Pero aquí destrucción, el término destrucción se refiere al sentido preciso o precisado por la expresión en latín, ¿no? Como el antónimo de construir, ¿no? Es decir, no se trata de destrozar o de dinamitar la historia de la ontología, sino de descomponerla, digamos, en sus capas constitutivas para poder acceder directamente a lo que ella transmite, ¿no? Se supone entonces que tal destrucción de la ontología tiene un objetivo, pues, positivo. Vemos lo que dice Heidegger directamente, ¿no? Dice, si se quiere que la pregunta misma por el ser se haga transparente en su propia historia, será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida y deshacerse de los encubrimientos producidos por ella. Esos encubrimientos son los que hay que desmontar, pues, ¿no? Esta tarea es lo que comprendemos como la destrucción hecha al hilo de la pregunta por el ser, del contenido tradicional de la ontología antigua, en busca de las experiencias originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser, que serían en adelante las decisivas. Ahora bien, el propósito de Heidegger con esta destrucción tampoco es eliminar o deshacerse, ¿no?, de la tradición. Al contrario, lo que quiere es ponderar la tradición en relación con la pregunta por el sentido del ser, ¿no? El tiempo, es decir, el tiempo ontológicamente comprendido, ¿no? Sin embargo, Heidegger parece ser más severo con la historiografía filosófica que le era contemporánea, ¿no? Contra ellas que parecen dirigirse sus ataques más agudos, quizá porque es en este tipo de doxografía, ¿no?, que puede encontrarse el catálogo más típico de categorías ontológicas ya cristalizadas. Bueno, la ponderación positiva de la tradición ontológica comienza por la primera capa, que sería, según Heidegger, Kant, ¿no? La cuestión aquí es qué tanto, ¿no?, se acercó Kant a la formulación de una noción propiamente ontológica del tiempo, ¿no? Es decir, al concepto de temporariedad o de la temporalidad del ser, pues, ¿no? De acuerdo con Heidegger, Kant se habría acercado bastante a esta noción a partir de su doctrina del esquematismo trascendental, ¿no? Heidegger no lo explica, pero el esquematismo es aquella función, lo voy a explicar yo, es aquella función intelectual de la imaginación que permite vincular la multiplicidad sensible bajo un concepto unitario, ¿no? Tal y como distintos tipos de triángulos pueden ser unificados bajo un mismo concepto de triángulo en general. Ese es el ejemplo que pone el mismo Kant, ¿no? Según Kant,
Eso es posible porque existe un esquema que da la regla por la cual podemos sintetizar las intuiciones sensibles en función de un concepto. En este paso de los fenómenos al sujeto se encontraría, según Heidegger, la dimensión propiamente ontológica que está obviada por Kant, ¿no? La razón por la que Kant pasó por alto tal dimensión es que, y esto siempre según Heidegger, Kant no formuló explícitamente la pregunta por el ser, ni en consecuencia pudo llevar a cabo una analítica existencial del sujeto. Y en segundo lugar, porque seguía, digamos, sesgado por el concepto vulgar de tiempo como una magnitud vacía. La segunda estación, ¿no?, de esta destrucción es Descartes. El famoso razonamiento de Descartes es que del pensamiento ha de inferirse el ser del yo, ¿no? Y ese es el ser, o ese ser es el de la mente o el del alma, ¿no? No obstante, dice Heidegger, la pregunta por el ser del alma, que es, como recordarán, la que señala al Dasein en su primacía onticontológica, esa pregunta queda opacada por la interpretación del yo, que piensa como un ser creado. Y esto pone de inmediato la ontología cartesiana en el registro de la concepción vulgar del tiempo y lo aleja, por lo tanto, de la temporariedad o de la temporalidad del ser, tanto como el carácter eh, de la temporeidad del Dasein, ¿no? Y quizás en este punto vale la pena que aclare que cuando digo temporeidad se refiere al rasgo existencial del tiempo del Dasein, ¿no? Temporeidad traduce la palabra Zeitlichkeit, ¿no? Ese es el rasgo existencial del Dasein, ¿no? Y en cambio temporariedad eh, es el término que traduce temporalidad, ¿no? Y se refiere más bien al tiempo del ser en cuanto tal, ya no al rasgo existencial del Dasein, sino al tiempo del ser en cuanto tal. Entonces voy a tratar de especificar estos dos términos cuando pueda, pero bueno, hay que estar alertas de su distinción. Bueno, todo esto nos conduce a la tercera etapa de la destrucción, ¿no?, la ontología griega. El contraste marcadísimo aquí es que mientras que la ontología moderna y medieval, digamos, está arrojada o desarraigada, dice Heidegger, ¿no?, por la tradición, la ontología griega parte directamente del mundo o de la experiencia mundana, ¿no? Y es en este sentido más claro que el tiempo determina aquí la comprensión del ser, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta inmediatez, el problema es que la temporariedad, ¿no?, ya sabemos que esto es la temporalidad del ser, pues, sufre por la ontología clásica una reducción a la forma del tiempo presente, ¿no? Es decir, se definen los términos de una ontología, de la famosa ontología de la presencia. Veamos lo que dice Heidegger al respecto, ¿no? Dice, pero entonces se nos hace manifiesto que la interpretación antigua del ser del ente está orientada por el mundo, o si se quiere, por la naturaleza, en el sentido más amplio de esta palabra, y que de hecho en ella la comprensión del ser se alcanza a partir del tiempo. La prueba extrínseca de ello, aunque por cierto solo extrínseca, es la determinación del sentido del ser como parausía o como ousia, con la significación ontológico-temporaria de presencia. El ente es aprendido en su ser como presencia, es decir, queda comprendido por referencia a un determinado modo de tiempo, el presente. El acento quedará puesto, ¿no?, de este modo en las formas de referirse o de hablar del ser en cuanto a modificaciones temporales, ¿no? La inteligibilidad de los entes, digamos el logos y su comprensión noética, quedan así sesgados por la estructura temporaria de la presencia, ¿no? Es decir, por la exigencia de que el ente tenga que ser comprendido como algo presente. Veamos lo que dice en la página 51 de la edición que yo tengo. Dice, el egein mismo y correlativamente el noein, es decir, la aprehensión simple de lo que está ahí, en su puro estar ahí, que ya había sido tomada por Parménides como guía para la interpretación del ser, tiene la estructura temporaria de la pura presentación de algo. El ente que se muestra en y para ella, y es entendido como ente propiamente dicho, recibe por consiguiente su interpretación por referencia al presente, es decir, es concebido como presencia, ousia.
Entonces, si el problema con la ontología tradicional es precisamente su apego a la tradición, el problema de la ontología griega es, digamos, por su otra parte, su apego al mundo, ¿no? Entendido no en el sentido ontológico, sino simplemente como un conjunto de entes que están presentes, ¿no? Que están dados. La paradoja, ¿no? Dice Heidegger, es que el tiempo y el tiempo presente es o será es el horizonte de la interpretación del ser de los entes, pero además el tiempo mismo es interpretado como un ente, ¿no? Se trata en este caso de una paradoja autorreferencial, ¿no? Es en este registro que la tercera etapa de la destrucción de la ontología clásica y tradicional se basará en el estudio aristotélico del tiempo. Entonces, en resumen, y ya para terminar, la vía de acceso al horizonte de comprensión ontológica es una analítica del Dasein que revele bueno, tanto su estar en el mundo, ¿no? Como su temporalidad, para que desde ahí se pueda acceder a la comprensión de la temporalidad propia del ser en cuanto tal, ¿no? Ya desde este punto de vista podrá emprenderse una instrucción de la ontología tradicional y antigua con miras ahora sí a poder plantear exhaustivamente la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Y bueno, con eso terminamos y nos vemos la siguiente sesión para terminar creo que son otros 2 parágrafos que terminan el capítulo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.